Arratsaldeon, ongi etorri. Badakizue, Bidebarrieta Kultur Guneak baduela programa bat, emakume idazleak 21. mendean izena duena, eta programa honen barruan daukagu gaurko hitzordua ere. Esango genuke, gaurkoarekin ikasturte berriari ekingo diogula, eta Rosa Ribas izango da gure lehenengo konbidatua, esker mila eman behar dizkiogu, hemen izateagatik gurekin. Uda pasada, udazkena laizter izango dugu hemen, udazkenean, udaberrian eta neguan beti da plazer bat irakurtzea, eta liburu horiek idatzi dituztenekin hitz egiteko aukera daukagunean, plazer hori areagotu egiten da. Horregatik berriro ere, mila esker Rosa Ribas. Rosa Ribas, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias por acompañarnos en este ciclo Mujer Escritora del siglo XXI, porque nos gusta poder escuchar a las personas que han escrito estos libros que tanto nos hacen disfrutar para saber cuál es el proceso de escritura, cómo se hacen, por qué han tomado las decisiones que han tomado. Así que, mil gracias. Me parece que es la primera vez que está en esta sala. No, estuve hace muchos años, muchos años. Y... ¿La recordaba? Sí, es que es impresionante. Así que no tengo que decirle que desde allí nos vigilan. Ahí está don Miguel, el sombrero. Yo no sé si ve el sombrero de don Miguel que está en ese primer piso y desde allí nos vigila. Es lo que solemos decir siempre a las personas cuando vienen por primera vez aquí, para que estén atentas. Sí, Tenemos un detective aquí también, para la próxima novela. Vale, ya me quedo quietecita. Rosa, vamos a leer 2 datos biográficos de su biografía consentida, porque lo hemos cogido de su propia página web, así que ya conoce cuáles son estos datos. Diremos que Rosa Ribas nació en los años 60 en Prat de Llobregat. Prat de Llobregat, que lo conocemos sobre todo por ser ese escenario de los aviones del aeropuerto de Barcelona, donde tantas veces hemos llegado. Ella dice que como se acostumbró al ruido de los aviones, no le molesta tampoco el ruido cuando trabaja o cuando escribe, que incluso prefiere escribir en los cafés, teniendo ruido que le acompaña. Sí, es que a mí el silencio me pone un poco nerviosa, porque me he criado así. Yo me he criado con los aviones que en esa época todavía pasaban por encima del pueblo, ahora ya hay otra ruta. La casa de mis padres estaba a una calle de las vías del ferrocarril, en la calle principal del Prat, y detrás teníamos la fábrica de la papelera. Entonces, bueno, y debajo un bar. Entonces, creo que hay 2 opciones cuando te crías así. O bien buscas el silencio y te irías a trabajar a un monasterio pues que nada y que hasta te molesta un pajarito, o te gusta, y a mí me gusta. Entonces me voy a un café y me encanta el ruidito de la máquina de café, las tazas, las cucharillas, el molinillo. Es como que si tuviera una campana protectora que me permite concentrarme maravillosamente. Entonces así yo estoy bien. Ahora me dejas a solas en un lugar muy silencioso y empiezo a inquietarme. Y como tengo muy buen oído, pues es que hasta oigo el agua pasando por las cañerías. Entonces eso sí que me... O sea, que los ruidos le acompañan, son de alguna manera la música en la que le acompaña para escribir, pero sí tiene sus propios enemigos a la hora de los ruidos. Ay, sí. Esos ruidos domésticos o cotidianos, ¿no? Como sí. Sorber el café o mascar chicle. Eso me mata. Es una... O sea, aguanto todo, no me molesta la música, si es tecno no puedo con él. Por eso, si en un café ponen tecno, pues no voy. Pero eso sí, si se me pone al lado uno de estos que sorben el café con mucha delectación porque no quieren quemarse la lengua, lo que sea, empiezo a ponerme un poco agresiva y creo que el texto sale como más, no sé, se nota porque eso también pasa al texto. Y la gente mascando ruidosamente. O sea, eso... Tengo mis manías, me gusta el ruido, pero depende de qué. Me gusta otro tipo. Pero sí, eso lo confesé en mi página web y reconozco que no he cambiado ni he mejorado. Cambió de escuela varias veces, también lo cuenta en la página web, que estuvo en diferentes escuelas. ¿Cómo fue su niñez? ¿Fue cambiante? Eso ya lo sabemos, porque pasó por varios centros educativos, pero ¿cómo recuerda la niñez?
Pues claro, era una niñez en una ciudad como el Prat, cuando era, bueno, que ya crecía, pero que una parte de ella era en esta casa un poco ruidosa, donde abajo estaba el bar que era de mi familia, donde había pues mucha gente de paso, que también, yo creo que me acostumbré desde muy pequeña a la gente. Y como mis padres no tenían muy claro el concepto educativo, porque no es que me cambiaran de escuela porque fuera mala, era una estudiante excelente. Lo que pasa es que mis padres de pronto pensaban, pues, oye, nos han dicho que hay un cole muy bueno, que tal y tal y tal, y como soy la mayor, pues yo iba de avanzadilla siempre. Entonces, claro, estuve en montones de colegios, lo he probado todo. El primer colegio que recuerdo era un colegio de pueblo, de estos pequeños, donde están aquí las niñas y aquí los niños. Y el profe te llama, y decía, los de primero, y entonces íbamos los de primera, que éramos poquitos, ¿no? Nos sentábamos alrededor de la mesa y nos daba la clase, después nos mandaba afuera. Después te mandan a un cole, una de estas academias que se abrían por entonces en algún piso, ¿no? que había uno que ponía una academia, y ahora, supongo que ahora sería ilegal, pero daban clase ahí con niños y niñas mezclados. Después, como el Prat durante una época fue muy peligroso, porque fue la época dura de la droga, y el instituto era peligroso y te atracaban, y mis padres oyeron también que alguien decía, hay una escuela muy buena, era fuera ya del pueblo, y me meten en una escuela del Opus, y pensé, con uniformes y así. Yo pensé, ¿pero qué hago yo aquí, en una familia que además no es religiosa? Entonces, cuando se dan cuenta, ya estoy metida en el cole. Al año siguiente, piensan, no, esto en una familia que no es religiosa, ¿qué hace la niña en un cole del Opus? Me mandan a una escuela en Barcelona, alternativa, antiautoritaria, autogestionada por los alumnos. Y es que yo iba así. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con eso? Pues que lo que he aprendido es a moverme. Cuando llego a un sitio, observo, veo cómo funciona la cosa y creo que me adapto bastante rápido y hago amigos rápidamente en un lugar porque encuentro a mi gente pronto y son amigos para toda la vida además, ¿no? Pero claro, he aprendido pues eso, a observar, y creo que eso me ha sido muy útil. Creo que, y mis hermanos, como venían detrás, pues iban siempre al mismo. No, este no nos ha gustado, los dejaban en el mismo cole, ahora mandamos a la Rosa para allá, y allí que me iba yo. Así que tengo una educación bastante ecléctica. Sí, podemos decir que ha aprobado lo que hoy podríamos llamar toda la oferta educativa, prácticamente. Sí, ¿no? Porque no había una escuela militar, porque si no me habrían puesto también, o sea, solo me faltó esa. Hasta la pequeña escuela. Bueno, continuamos, estudió Filología Hispánica y en el 91, se marcha a Alemania, primero a Berlín y después a Frankfurt, que creo que es donde vive actualmente. Y dice de Frankfurt que es una ciudad muy alemana, a pesar de que tiene un montón de gente extranjera viviendo allí. Sí, ¿Por qué? Sí. Bueno, es que sí, porque lo que yo vivo es una ciudad donde experimento ese contraste, ¿no? Creo que no hay ninguna ciudad en Alemania más internacional, ¿no? En Frankfurt 1/3 de los habitantes somos extranjeros. 1/3 de las parejas son mixtas, pero en todas las combinaciones imaginables, no es aquello alemán y lo que sea. Yo trabajé muchos años en la universidad y tenía alumnos que ya eran pues la segunda generación y que eran trilingües, cuatrilingües, que tenías combinaciones. No, mi madre es japonesa y mi padre es ruso y hablo pues japonés, ruso, alemán por supuesto, inglés por el colegio y o sea, unas combinaciones, una gente claro, es una apertura de miras enorme, pero no deja de ser una ciudad alemana, con sus horarios alemanes, su forma de vida alemana, a la que creo que todos los que venimos de fuera le hemos dado ya un sello. Es una ciudad que antes, cuando llegué ahí, tenía estos típicos bares alemanes bastante lúgubres y oscuros, ¿no? Donde no sabías si entrar o no, y ahora es una ciudad llena de terracitas, ¿no? La gente ha descubierto la calle, la gente ahora sale más a la calle. Y no sé, me acuerdo que una peluquera croata que conocí me dice, pues yo no sé si los hemos estropeado. Pero digo, pues yo creo que no, porque ha cambiado la forma de vida, la forma también de convivencia.
Y lo notas incluso en los saludos, ¿no? Que antes conocías a alguien nuevo y te daba la mano, pero así, ¿no? Esto es la distancia, la otra mano aquí y después ya nos iremos acercando. Ahora la gente se da 2 besos, hasta los chicos. Entonces, creo que vamos cambiándolos. A todos nos vamos acostumbrando, Sí, al final vamos cambiando, efectivamente. Desde el 2008 se dedica a la literatura. Primero, como nos decía ahora mismito, se dedicó a la enseñanza. La decisión de dejar la enseñanza le provocó vértigo, miedo, temor a un futuro más incierto, ¿no? Como es la literatura. Sí, pero creo que fue una decisión bien tomada. Lo que ocurre es que en el momento de hacerlo, pensé en, no sé cómo, o sea, dejaba una carrera por la que había trabajado también pues muy duramente, porque me doctoré trabajando ya en la universidad con muchas horas de clase, me doctoré, conseguí una plaza de profesora titular, o sea, haces toda una carrera académica, pero ya estaba escribiendo. Ya estaba notando que mis prioridades empezaban a ser otras, que por fin había encontrado lo que quería, lo que siempre sabía que quería hacer, porque no es un descubrimiento tardío, digamos que fue un saltar a la piscina tardío. Y bueno, la universidad es muy exigente, o lo haces bien o no lo haces, o sea, a mí no me gusta hacer las cosas a medias. Entonces notaba que ya mis intereses estaban yendo a la escritura, que lo que yo quería hacer era escribir, que lo que quería hacer era escribir y nada más que eso. Enseñar, investigar, también me gusta, pero no así como algo que haces pues de pasada. Y ya tenía 40 años cuando lo hice y pensé, si me quedaban pocos días para que me hicieran funcionaria. Y pensé, a ver, si me hacen funcionaria, no salgo de aquí, porque la seguridad te tira mucho. Entonces mandé mi carta de renuncia con la fecha del día antes de que me hicieran funcionaria. La escribí, la mandé, la lancé al buzón y toda la noche tuve sueños de dibujos animados. Yo iba con un alambre al buzón y pescaba mi carta y la sacaba. O llamaba al día siguiente al rector y le decía, mire, fue un momento de ofuscación. No era yo, no es mi firma, esta no soy yo. Empecé a fantasear estas cosas porque me dio mucho miedo, porque perdía la seguridad, porque significaba tirarme a la piscina y sabiendo además una cosa, que a la universidad no podía volver, porque si te has despedido tú, ya no te vuelven a coger. Pero después pensé, bueno, pero eso es lo que quieres, ¿no? Pues, y si no sale bien, pues ya me buscaré la vida, me pondré a dar clases en la universidad, en la escuela de adultos, lo que sea, no se me caen los anillos. Pero si no lo hacía en ese momento, no lo haría nunca. Y bueno, Han pasado 11 años, en estos 11 años los dibujos animados han vuelto en algún momento. No. Incluso al revés, cuando a veces hay momentos duros, momentos en los que te desanimas o que no sabes muy bien si vas bien, en ese momento siempre pienso, recuerda todo lo que has hecho, lo que has dejado, dónde estás, y además recuerdo la universidad donde no era feliz y pienso, no quiero volver ahí, estoy en el sitio que yo quiero y no quiero hacer otra cosa, y no quiero hacer nada más que escribir. Su primer libro lo publicó en el 2006, o sea que todavía estaba en la universidad, El pintor de Flandes. En el 2007 la primera de la serie protagonizada por Cornelia Weber Tejedor. En total han sido 4 historias. 2013, A 4 manos y en 2 idiomas, con Sabine Hoffman. La serie, 3 libros protagonizados por Ana Martí. A 4 manos, ¿cómo se escribe a 4 manos? En 2 idiomas también es complicado, pero a 4 manos... Es difícil. Me imagino. Sí. Hay muchas técnicas, ¿no? Siempre me hace gracia también otro escritor, Andreu Martín, que ha escrito novelas a 4 manos con Jaume Rivera, y cuando le preguntan, él dice, yo pongo las vocales y él las consonantes, ¿no? Pero nosotras lo hacemos diferente. Nosotras habíamos escrito una vez un relato juntas para una compañera de la universidad que se marchaba, se había acabado su contrato, era una compañera muy querida, y como regalo le escribimos un relato
donde yo ponía una parte en español y Sabine ponía su parte en alemán. Y nos gustó la experiencia. Y entonces una vez tuve la idea de escribir una novela en la que fuera muy importante pues, el conocimiento de lenguas, la literatura, y pensé en Sabine otra vez para hacerlo. Y claro, queríamos compartir todas las fases y eso después lo mejoramos, pero en la primera novela pagamos la novatada porque ideamos la trama juntas, los personajes, la estructuramos y claro, esto es lento, lento, lento. Y después para escribir lo que hicimos fue que cada una tenía unos personajes diferentes. O sea que entonces yo tenía unos personajes, ella otros, íbamos escribiendo, nos mandábamos los textos y esto iba durando, durando. Estuvimos 3 años y medio escribiendo, mandándonos textos, corrigiéndonos, enfadándonos como monas, porque claro, a ver, tú mandas el texto y lo mandas a tu compañera para que lo lea, lo revise. Y bueno, en la teoría es muy bonito. Sí, pero ni el ritmo es el mismo, No, seguramente. No. Y cuando te llegan los comentarios, ¿cómo que? Así, pero es claro, es normal, porque si no te peleas es que no te importa. Entonces estábamos... Y esta parte fue muy, muy, muy trabajosa. Pero lo más bonito es que cuando terminamos el manuscrito tenía capítulos en castellano y capítulos en alemán, los de cada una. Y después nos tradujimos mutuamente. Y eso era lo más interesante, porque cuando traduces tienes la mirada del traductor. Y la mirada del traductor es la mirada más aguda que hay. Nadie lee como lee un traductor. Lo ven todo, te pillan todo. Y entonces de pronto te cambia la mirada. Y ese texto que tú pensabas que estaba ya revisado, afinado, de pronto lo miras como traductora. Y eres traductora, autora, además. Entonces empiezas a eliminar, a quitar. A mí me han traducido al alemán y me he hecho muy amiga de mi traductora. Y mi traductora es la que me ha pillado el gazapo más gordo que he tenido nunca, que no lo ha visto nadie. Bueno, si lo han visto son muy discretos y no me lo han dicho, que también puede ser. Pero solo lo pillaron 2 personas, mi traductora y una forense. Después igual os lo cuento, porque no es en esta novela. Y bueno, hicimos todo esto, nos tradujimos, eso fueron 3 años y medio, arriba, abajo. Entonces nos pasó, como me pasa a mí siempre, que te enamoras de los personajes. Y claro, terminamos esta serie con Ana Martí, esta joven periodista novata en los años 50, una chica de 24 años, terminamos la novela y dices, jo, con todo el recorrido que tiene Ana Martí, ¿la vamos a abandonar ahora? Nos enganchamos al personaje, hicimos una trilogía, pero ya éramos más listas. ¿Cómo lo hicieron? Ahí ya fue planificar. Lo que es muy bonito es idear tramas con otra persona. Te vienen nuevas ideas, te pones a pensar, yo tengo esta idea, ella tiene esta, te peleas un rato porque siempre hay que pelearse y ¡pam! Sale la idea C. Y esa es la buena, pero sin A y sin B no habría salido. Pues eso nos gustó. Lo de escribir menos. Así que lo de escribir lo repartimos diferente. Como yo era la más experimentada, escribía más yo. Y Sabine tomó el rol de ser la que hacía la edición, la revisión del texto. Pero entonces los papeles estaban más claros, de manera que fue mucho más fluido. Y así lo hicimos con las otras 2. Ella escribía unos pocos capítulos para estar dentro, pero después seguía yo. Cambió bastante la velocidad y cambió también bastante la dinámica, ¿no? Era todo mucho más armónico. Pero sí, fue... No es la mitad de trabajo, es el doble. Bueno, Miss 50, la mujer con cáncer que se convierte en una mujer con superpoderes a raíz del tratamiento, fue una novela también de la que se habla mucho. En el 2017, La luna en las minas, y en este 2019, esta novela, de la que vamos a hablar sobre todo hoy, un asunto muy familiar, novela negra, así se define, y usted añade seguramente... porque no hay nada más negro que la familia. Sí. Y esto nos deja a todos un poco mirando a las nuestras, a cada una sí. su familia para ver dónde está. Se ha oído ahora, ¿no? Que dice esto y todo el mundo, sí, jijiji. Bueno, no hace falta, es evidente. Claro, es que esa era la idea. O sea, yo quería escribir una historia familiar, una historia sobre una familia tan complicada como pueda ser la familia de cualquiera, porque todas las familias de cerca son complicadas. Y entonces se me ocurrió pensar que, bueno,
¿qué comparten las familias? Las familias comparten muchas cosas, pero también comparten muchos secretos. Y hay muchos secretos familiares que además sería mejor no conocer, ¿no? Así que partí de este tema. Y entonces se me ocurrió pensar, ¿por qué no hacer los detectives? Porque es un género que he tocado mucho. ¿Por qué no hacer los detectives? Detectives cuya profesión es desvelar los secretos que otros querrían tener ocultos y que a su vez son incapaces de conocer los secretos que hay en su propia casa. Y que incluso en el caso del padre de la familia, que es el director, el dueño de la empresa, digamos, incluso él es muy consciente de que es mejor así, porque él hay un único mandamiento que ha enseñado a sus hijos, que es a la familia no se la investiga. Y es muy sabio al decir esto, porque él sabe que cuando buscas encuentras, con lo cual a los hijos les ha enseñado a la familia no se la investiga. Pero bueno, los hijos no siempre son obedientes. Y ha creado esta familia Hernández, que además son Hernández Detectives, es una familia, es además una empresa en la que en principio trabajan los 3 hijos del matrimonio, que trabaja en un sitio muy concreto de Barcelona, no en el centro de Barcelona, sino en un pueblo que hoy en día me parece que ya está dentro de lo que es la conurbación de Barcelona, ¿no? Que se llama Sant Andreu. Sí. Tiene este espíritu de barrio en el que todos se conocen. Eligió Sant Andreu con este espíritu de barrio por alguna razón concreta, claro. Sí, buscaba un barrio de Barcelona que fuera muy pueblo, ¿no? Que fuera un barrio pero que conserva aunque lleva un siglo siendo parte de Barcelona y llega el metro, sigue teniendo este espíritu de pueblo, de pequeña comunidad, donde todos se conocen, donde la gente sabe todo de los demás. Quizás porque yo vengo de una ciudad que se parece mucho, en el Prat es también así, tiene 70.000 habitantes, pero sigue teniendo un espíritu de pueblo. Y buscaba este tipo de entorno porque quería unos detectives y una familia unos detectives que no fueran el típico detective de novela, el típico detective sea glamuroso o sea cutre, pero muy urbano, ¿no? Que se mueve en estos entornos del centro de la ciudad o de la periferia dura, pero con los tics y los tics literarios del detective. Yo quería unos detectives de barrio, unos detectives que pueden parecer un poco de andar por casa, pero que funcionan como tales porque lo saben todo. Sobre todo Mateo, el padre, sabe todo del barrio y sus clientes son gente del barrio o de los barrios aledaños y él se mueve ahí con esa naturalidad de quien sabe todos los secretos de los demás. Eso es su capital. Y quería unos detectives así, que fueran también que se movieran en un entorno demasiado familiar. De ahí que el título de la novela tenga también este doble significado. Un asunto muy familiar. Una historia de detectives, como decíamos, en Barcelona, en Sant Andreu. Y la novela empieza así. A Lola le gustaban los entierros. ¿Cuánto tiempo dedica a elegir la primera frase de una novela? Pues vienen solas. Cuando la tienes, la tienes. Y esta frase vino sola. Era una frase que cuando la tuve, ya sabía que no podía empezar la novela de otra manera. Y con esa escena del entierro con que empieza la novela. Y no se tocó más. A Lola le gustaban los entierros, no la moví. La segunda frase la cambié más veces, ¿no? A veces empezaba así, a veces, pero estaba clarísimo que tenía que estar ahí y marcaba el tono de toda la novela o sea, es cuando tienes esta primera frase que no tiene que ser lo primero que escribes, sino hay un momento en el que la pones ahí y ya no la vas a mover, entonces la novela ya la tienes en el oído, ya empieza a correr, empieza a funcionar. Y con esta frase fue así. Y en la primera frase ya conocemos a uno de los personajes de esta familia Hernández, Lola, que es la mujer de Mateo. Son la pareja protagonista, Lola Obiols y Mateo. Compartían, dice usted en esta novela, compartían la certeza absoluta de que todo el mundo mentía, Lola y Mateo. Sí, él es detective y ella es como es, ¿no? Entonces, esto también es lo que aprenden los hijos, ¿no?
Lola, hay un momento en el que la hija recuerda esto o piensa en algo similar y dice, claro, han aprendido a ser detectives por su padre, o sea, su padre los hizo detectives de profesión, pero su madre, con esta actitud tan negativa y tan particular de lo que es el ser humano, hizo a los hijos detectives como de alma. Es decir, les enseñó que tienen que desconfiar de todo el mundo, que no se pueden fiar de las apariencias, que todo el mundo engaña. Y entonces ellos dos son los que han formado a estos hijos detectives, aunque Lola no lo es, Lola no es detective, pero bueno, Lola es el corazón negro de esta casa. De esa casa de detectives. Mateo es el protagonista, el marido de Lola, y a Mateo le gusta oír la calle. Mateo conoce a la gente del barrio porque ha vivido siempre ahí, pero además le gusta oír la calle, le gusta andar por la calle y quedarse con esos retazos de conversaciones que le van dando como pistas o le van abriendo vías para las investigaciones. ¿A usted también le gusta andar por la calle y escuchar esos retazos de conversación que a veces quedan como inconexos y uno los va uniendo y creando su propia historia? Sí, eso lo tiene de mí, eso lo tiene de mí. Es que me encanta, cuando vas por la calle y vas oyendo trozos de conversaciones, a veces te irías detrás como un perrito, ¿no? Para seguir, para saber. Igual después no es tan interesante, igual has pillado lo mejor de la conversación. O estoy en un café trabajando. Entonces, para mí es muy práctico, ¿no? Estoy trabajando y de pronto algo te dice que atiendas. O sea, yo estoy muy concentrada siempre, pero de pronto hay algo, una parte de tu cerebro que está por ahí que te dice, atiende, atiende, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y entonces escuchas y dices, uy. Y claro, a mí me ven escribiendo, no saben que en ese momento estoy tomando nota de lo que dicen, así que yo lo anoto, lo guardo y algo saldrá de ahí. Y en muchas novelas hay fragmentos de conversaciones que he escuchado en los cafés y después son disparadores de historias porque te pierdes el resto, no sabes qué va a pasar después. O vas en el tren, ves gestos, ves gente que hace un movimiento extraño, ves a través de la ventana, ¿no? Ves una interacción entre personas, tú no oyes nada, es como cine mudo, pero los gestos te están contando una historia. Entonces te quedas con esa imagen, que por algo se te ha ido la vista. Hay algo que te hace girarte hacia ese lado, algo que te hace mirar a esta persona, un movimiento. Entonces esto lo guardas y lo anotas. Yo lo anoto todo. Y después cuando revisas los blogs, eso sabes que va a ir a parar a la novela, porque hay algo ahí que te importa. Es como vas por... Él es detective, yo soy escritora, vamos igual, siempre así, mirando a ver qué pasa alrededor. Abiertos a todo lo que sí. se puede escuchar y se puede ver. Como una esponja, ¿no? Vas captando cosas, vas llevándote cosas siempre. Y en eso pues se parecen bastante. Como los detectores de metales, pero con la voz. Sí. O con la imagen. Sí, y buscando ese metal precioso que está escondido por ahí en alguna conversación, en algún momento está el oro, ¿no? Ahí lo vas a encontrar. Se habla también de adicciones, de alcoholismo, por ejemplo. Hay varios personajes que tienen problemas con el alcoholismo. También hay alguna referencia a las drogas. En la página 237 leemos esta afirmación que suena rotunda, además, para terminar con ese ensueño edulcorante que a veces utilizamos cuando hablamos del pasado y de adicciones como que ya no nos importan o tuvieron hasta su encanto, hasta su momento bello, ¿no? Porque usted dice, los 80 fueron una mierda. El pasado canalla del que tan orgullosos parecían sentirse algunos, una engañifa. Eso solo lo podían añorar los niños de la burguesía, los que proclamaban que les gustaba la mugre porque llegaban limpios a los bares del extrarradio. Y esta referencia, que es una referencia a la lucha de clases en el fondo, aparecerá también en más ocasiones. Esta manera de ver las cosas según dónde hayas nacido, en qué condiciones, según cuál ha sido tu estado social, ¿no? Mateo y Lola, también pertenecen ellos dos a dos familias muy distintas, una adinerada y la otra no, la otra trabajadora. Sí, claro, es que en el fondo esto también refleja mi procedencia, ¿no? Yo vengo de una ciudad que es así y esta referencia
a la mugre en los bares y la gente que dice, no, a mí es que me gustan los bares donde están, lo que sé, las cabezas de gamba tirada por el suelo y no sé qué. Claro, esto lo puedes decir solo cuando no has estado siempre en un bar con las cabezas de gambas y los papeles por el suelo. Entonces es muy bonito, tiene este colorido, ¿no? Pero tú te puedes largar de ahí. Entonces es todo precioso cuando vas a verlo como quien se va a ver no sé, una tribu extraña y dice, mira qué alegres, qué bien viven los de las barriadas de la periferia, qué gente más auténtica, pero tú te largas, tú te vas después allí a los barrios altos y eso es algo que siempre me ha molestado mucho. La idealización digamos, de lo sencillo y lo humilde por parte de quien no lo ha vivido, quien ha tenido siempre, pues, quien lo ha mirado desde fuera, ¿no? Eso era una de las referencias, por eso esa referencia que es algo muy, muy personal. Y después, claro, esta diferencia entre las familias, ¿no? Unos se llaman Hernández y los otros se llaman Ubiols, con lo cual ya se nota que son de origen muy diferente. Estas familias que son, como se dice, del barrio de toda la vida, ¿no? Que son como la nobleza en estos barrios pueblos, y después los que vinieron de fuera, ¿no? Los que llegaron con la oleada de migración de los 60, como la familia de Mateo, que al principio vivió pues, en alguno de los barrios de chabolas, que hubo tantísimos en Barcelona, que vienen de una familia de trabajadores que tienen. Entonces, esta pareja, ¿no? Que surge de lo que para mí es pues, la sociedad actual en muchos barrios de Cataluña, que es eso, como diría la chica de familia bien catalana y el charnego, la agencia de detectives. Los que tienen mucho pasado, pero ya poca pasta, ¿no? Y el chico que es el que va por todas, ¿no? Entonces, esta mezcla que sería, bueno, como Últimas tardes con Teresa, pero la mezcla, pero más actualizado, ¿no? Pues Teresa y el pijo aparte. Pues viene a ser algo similar. En todo caso, los pudientes en esta novela han hecho el dinero siempre de unas maneras un poco, como diríamos, rayando la delincuencia. Sí. Uno negrero y el otro corrupto, ¿no? Sí, Los que tienen dinero aquí, el dinero no ha sido por la lotería, ha llegado por otros medios. Sí, es un pasado muy poco noble, ¿no? Hay muchos de estos grandes próceres que han levantado los maravillosos palacios, pues eran pues, traficantes de esclavos, eran negreros, eran después especuladores. O sea, el dinero generalmente, pocas veces tiene el dinero la cara limpia. Eso es cierto. Bueno, hay varias tramas en esta novela. No las vamos a descuartizar aquí, porque el libro para eso es, para que lo leamos y hasta la última página estemos interesados en saber qué es lo que está pasando. Pero hay un secuestro, hay hay una desaparición de un chaval joven que es hijo de un constructor corrupto, creo que hasta aquí podemos leer, y me hace gracia porque Lola, que es la mujer de Mateo, que no es detective, pero tiene esta manera de ver las cosas, es casi una visionaria, ¿no? Ella pregunta, ¿pero cuándo ha desaparecido? ¿En domingo? Pues entonces no es un secuestro, porque no hay secuestros en domingo. Sí. Otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención. Sí, es que esto yo quería que Lola, que es, digamos, una mujer inteligentísima, una mujer brillante, pero que está como fuera del mundo en este momento por esta enfermedad mental que sufre, y esta enfermedad la lleva siempre a ver lo peor, ¿no? Esta desconfianza, ella siempre ve lo peor y por eso acierta, ¿no? Por eso ella, lo que pasa es que lo dice de esta manera. Lola les dice, los domingos no hay secuestros, y los deja así. Y entonces tienen que interpretar cómo ha llegado Lola a esta conclusión y van entendiendo lo que les ha querido decir, les está dando la clave para resolver el caso. Pero Lola habla de esta manera. Y Lola, como dice la hija, como dice Amalia, es la musa de su padre. Ella es la que las mejores ideas vienen de Lola,
pero vienen de esta manera, vienen siempre envueltas en un paquete muy extraño y ellos se quedan dándole vueltas y ella, la hija, piensa, no, pero oye, mamá, ¿cómo va a tener razón si se ha tomado pastillas y además se ha bebido y se ha tomado los ansiolíticos con 3 cervezas? ¿Cómo puedes hacer caso de lo que te ha dicho mamá? Y después resulta que tiene razón. O sea, que Mateo incluso lo dice. A veces, Mateo dice, Lola a veces no tiene razón, pero nunca se equivoca. Entonces, él tiene que encontrar siempre el equilibrio entre por qué lo dice, por qué me lo dice y cómo llego yo a descifrar este oráculo oscuro que es su mujer. Por eso este personaje es tan central en la novela y por eso Lola dice estas cosas. ¿Y por qué los domingos no hay secuestros? No lo voy a explicar ahora, pero eso, si leéis la novela vais a ver que Lola a veces se equivoca, pero siempre tiene razón. Lola es un personaje que al final resulta muy entrañable. No queremos edulcorar, igual que no queríamos edulcorar aquellos años de drogas y bares mugrientos y todo aquello, como hacían aquellos de los barrios altos, tampoco queremos edulcorar que la situación de Lola es muy complicada, es muy difícil, enfermedad mental, alcoholismo, en fin, lo tiene todo. Pero con este aspecto suyo de ver más allá, de hacer que toda esa realidad que es tan amplia, ella se queda con el hilito de lo importante, resulta muy entrañable. ¿Por dónde empezó? ¿Los personajes? ¿Cuál fue el primer personaje que creó para esta novela? ¿Fue Mateo? ¿Fue Lola? Fueron Mateo y Lola a la vez, porque son inseparables. O sea, yo quería esta idea de un detective que es el que es la cara visible, ¿no? Mateo es un kinky venido a más, ¿no? Pero es un personaje, tiene carisma, es guapo, era la cara y que detrás hubiera esta persona, esta inteligencia que es la que le va dando las ideas, ¿no? Que hubiera esta dependencia entre ellos, porque Mateo necesita las ideas de Lola, pero Lola necesita los cuidados de Mateo. Entonces, y estos fueron los 2 primeros. En un principio casi había pensado en una agencia en la que fueran ellos 2, pero después pensé, ¿y unos hijos a los que han educado para ser detectives, y una empresa familiar, porque una empresa familiar es una fuente inagotable de conflictos? Ya la familia lo es, pero una empresa familiar mucho más, porque entonces tienes este doble rol. O sea, la familia tiene unas estructuras, pero una empresa familiar también tiene unas jerarquías. Entonces resulta que tu padre es además tu jefe, y cuando te está hablando ahora, ¿quién me habla? ¿Me habla mi padre o me habla mi jefe? Y la necesidad de los hijos de ganarse el respeto de los padres, cuando tu padre es tu empleador. Esto lo piensa Mark, el hijo, ¿no? Que está siempre añorando, deseando esta aprobación paterna. Y él mismo dice, si no me va a respetar nunca, el hombre que me ha cambiado los pañales, ¿cómo me va a respetar ahora? Si me ha visto cuando era un gusanito, ¿no? Entonces él mismo piensa, si él contrata a un detective, se presenta cualquiera aquí con un currículum espectacular y le puede vender lo que quiera, pero yo ¿cómo le voy a vender? Voy a arreglar mi currículum delante de mi padre, ¿no? Entonces este conflicto constante entre ellos, porque son una familia y a la vez son una empresa familiar, esto daba mucho juego para sacar muchísimos temas que me parece que son temas importantes porque nos afectan a todos. Y por eso empezó con ellos 2, con este pequeño núcleo, después llegaron los hijos y después, claro, la familia tienes que ramificarla. Pues que aparecieran los abuelos, los padres de Mateo, que aparecieran los otros, el hermano de Mateo, que apareciera la sobrina, todo, una familia más completa, porque es como funcionan las familias, no tienes un núcleo familiar, tiene que haber tíos y primos y abuelos. Porque me acordé además de unas jornadas en las que estuve en la Universidad de Barcelona, que se llamaba La Familia, y hablaban sobre la familia en la novela negra. Y hubo una conferencia muy interesante sobre los detectives clásicos que no tienen familia.
que parece que hayan salido como setas, ¿no? Que no tienen padres ni madres ni nada. Nunca se habla de ellos. Y si han estado casados es solo para que te cuenten que están divorciados, porque, claro, como siempre están trabajando de noche y beben tanto y no sé qué, hay una exmujer por algún lado, ¿no? Pero no es, o sea, pensé, esto es un personaje tópico. La gente tiene familias. Y pues cuando alguien tiene, como Mateo y Lola, pues tienen ya 50 y pico años, pues tienen unos padres pues que tienen también que entran en la casa, que participan, que opinan, que quieren cosas, ¿no? Y todo eso tiene que salir también. Y tienen sobrinos y tienen el hermano que es un desastre en los negocios y es un sablista. Esto está en todas las familias. Y yo quería eso, quería una familia completa. Y frente a esa familia completa, difícil, negra, están los amigos, que son siempre los más leales. Con los amigos hay una relación completamente distinta. Claro, es que los amigos los has elegido. Esa es la gran diferencia, ¿no? La familia es la que tienes, pero los amigos son una familia electiva. Entonces, con los amigos hay otra relación, porque es, digamos, que te los has buscado tú, te los has trabajado tú. Entonces, claro, es muy distinto. Por eso pues está la relación de Mateo con el que es amigo, pero a la vez empleado, porque Mateo parece que, claro, toda la gente que tiene más próxima los tiene todos trabajando en la agencia. Pero claro, está Ayala, que es su gran confidente, su gran amigo, y con el que hay una relación muy distinta. Pero sí, la relación de amistad es muy diferente. Es una sensación de que estamos siempre hablando de algo muy cerrado, ¿no? El barrio, con la familia, con los amigos. Y sin embargo, la novela no tiene esa sensación de algo que se alimenta en una cosa pequeña. Parece que se abre constantemente, aunque sea siempre en la misma zona geográfica y con los mismos personajes. Claro, porque es un universo, ¿no? Yo quería que viéramos el universo de esta familia de detectives y que en el fondo pues es una versión en miniatura del mundo, porque ahí pues tienes un barrio, tienes este microcosmos, pero en el fondo es todo. Lo puedes transportar, lo puedes ampliar, sería una visión de Barcelona, pero lo puedes ampliar tanto como quieras, porque es cómo funcionan las relaciones humanas y, por lo tanto, claro, es un sitio pequeño, pero es todo. Entonces, esa era la idea, ¿no? No necesitas describir mucho más para que tú digas, esto es el mundo. ¿Qué personaje es el que más le costó dar cuerpo a uno de estos personajes? ¿Con cuál tuvo más problemas? ¿No le encontraba el punto adecuado para ser un personaje propio de la historia? El hijo, Marc. El hijo Marc. Sí, porque es difícil cuando tienes un personaje que al principio es el más apocado, el más débil de la familia, es el más difícil de trabajar, porque cuando tienes un personaje como Mateo, o tienes a Lola, o tienes a Amalia, que es tan lista ella, ¿no? Pero Marc es el hijo es el más delicado, es el más inseguro de todos, es el hijo pequeño, es el que siempre está queriendo hacerlo todo bien para ganar esa aprobación. Claro, es un personaje mucho más difícil. Entonces, al principio es un personaje pues, que parece que no tiene mucho perfil, y después, a medida que va avanzando en la novela, vamos descubriendo que todos tienen una parte oscura, y Marc, que parecía el niño bueno, también tiene sus secretos, que los voy apuntando al principio, pero poco a poco los vamos descubriendo. Pero claro, Marc al principio es el menos atractivo de todos. Después, cuando te acercas, dices, hombre, pues tan sosete no era, ¿no? O sea, tiene más. La historia siempre transcurre en esta localización de Barcelona, pero hay una salida, y una salida que es al País Vasco. Sí. Pero no podemos contar mucho de ella. Pero quiero decir, ¿por qué el País Vasco y no otro punto geográfico? Es que, un momento, a ver cómo digo esto. Un momentito. Pues no sé si lo voy a poder decir. Podía ser Madrid, podía ser Andalucía, Galicia. No. Tenía que ser el País Vasco. Sí, pero es que no lo puedo decir.
Bueno, pues lo dejaremos para la próxima Lo siento mucho, ocasión. pero la próxima vez, cuando todos se hayan leído la novela, porque si no sería contar demasiado, es que la razón... No lo No puedo le vamos a decir. pedir que nos no lo puedo decir que nos lo diga. porque está vinculado con... Tendría que usar una palabra que contaría demasiado. Nada, lo dejamos. A los que se hayan leído el libro, en mi página web viene mi correo electrónico. Entran y me escriben un correo y dicen, oye Rosa, ahora me puedes contar por qué. Entonces yo lo cuento, solo a los que me digan, pero que se han leído el libro. Me tienen que decir por qué, como no decimos qué ciudades, pues el que me diga, oye, yo sé que sale pip, y entonces yo les cuento por qué escogí esto. Pues vamos a hacer un poco de chantaje familiar y a cambio de que no nos desvele por qué el País Vasco, ¿cuál era el gazapo? Que nos habíamos quedado con las ganas. El gazapo que le había localizado. El gran gazapo, La forense y la traductora. Y mi traductora alemana. Pues en mi primera novela de la serie de Cornelia me pasó lo mismo, que tenía una frase, el principio lo tenía clarísimo, pero además no solo la primera frase, sino también la primera página. La escribí, o sea, además fue una de estas novelas que tienes un flashazo. Iba en el autobús a la universidad y de pronto veo, el autobús no pasa por el río de Frankfurt, no pasa por el Meno, pero veo el río, veo un muerto, boca abajo en el río así, lo veo clarísimo y sé que el muerto se llama Marcelino Soto. Y entonces dices, esto es una novela. Me bajo del autobús y apunto quién mató a Marcelino Soto y por qué. Ahí empiezo a escribir la novela. Y además salen las primeras páginas. Me acuerdo que es algo como el Meno corría furioso cruzando la ciudad, era una riada, ¿no? Se cuenta y tal. Y se me ocurrió, bueno, el muerto estaba así, y pongo, bueno, pues que Marcelino Soto, a pesar, no podía disfrutar de la maravillosa vista a la derecha, a la torre de la Commerzbank y tal, porque no solo era de noche, sino que Marcelino Soto no tenía ojos, porque, y ahí viene donde, ahí no pasaba nada hasta el momento, porque a pesar de la contaminación, en el Meno, que hay peces. Y pensé, qué bonito me ha quedado esto, y eso se quedó ahí, nunca más lo toqué. Empecé a investigar para la novela y necesitaba un poco de ayuda de algún forense, porque aunque no soy muy truculenta, pero si pones algo lo quieres poner bien. Entonces conseguí contactar con una forense de Barcelona que me dejó fascinada por sus frases, no solo por todo lo que me contó, sino que tenía este humor que tiene que tener una forense para llevar a cabo su trabajo. Y bueno, la forense decía frases que yo pues apuntaba. Una que dijo, que no es la que me llevó al gazapo, era, CSI, esto es pura fantasía. Llegan allí, ponen un termómetro y dicen, murió a las 18:45. Dice, mira, la hora exacta de una muerte solo la puedes saber si alguien se tira delante de un tren en Suiza. Y pienso, wow, frase para apuntar. Digo, sí, porque... Pero la frase que a mí me llevó al error era que la forense pues, me contó que iba a hacer una autopsia en ese momento y que iba a extraer el humor vítreo, ¿no? Porque cuando analizas el humor vítreo tú puedes saber si esta persona pues, tenía determinadas enfermedades, si tomaba medicamentos o drogas. Y entonces soltó la frase que a mí me llevó a la perdición, que fue, es que Rosa, yo soy una fanática del humor vítreo. Y dices, bueno, es que hay que ser forense para decir eso, y me gustó tanto que pensé, la voy a poner en mi novela. Y entonces puse a un forense hombre y bueno, sacan el cuerpo del agua, un capítulo después de esto, sacan al forense, al muerto del agua, viene el forense, la comisaria le pregunta y le dice bla, 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 no lleva papeles, no es lo típico, ¿no? Y le dice, no sé, puede ser que se haya suicidado, no sé qué y tal. Dice, bueno, si tomaba medicamentos, lo sabré después, cuando haya analizado el humor vítreo, porque tú ya sabes, y ahí vino, que yo soy un fanático del humor vítreo. Y me quedé tan fresca. Bueno, la novela, pues la termino, la novela se corrige una vez, otra vez, la ve el corrector, la lee el editor, la lee un montón de gente, y ahí sigue todo eso. Y al cabo de, bueno, la compran para traducirla al alemán, viene la traductora, y, entonces no nos conocíamos y me escribe un correo electrónico muy cortés y muy amable y un poco así, diciendo, mira,
es que tengo un pequeño problema, es que en el capítulo 3 tú pones que el forense va a analizar el humor vítreo. Y me dice, ¿pero de qué ojos si no tiene? Y dices, ostras. Ejercicio de lógica. Ostras, pero claro. Pero yo desde luego no habría caído. Ni yo caí, pero pensé, claro, si digo que no tiene ojos, entonces dice, ¿de qué ojos lo va a sacar? Y digo, ostras, tú, menudo gazapo. Y entonces en alemán está corregido, porque en alemán el forense dice, si el muerto tuviera ojos yo podría analizar el humor vítreo, porque tú ya sabes que yo soy un fanático del humor vítreo. Pero claro, en alemán está todo muy pulidito. Y después pensé, bueno, cuando se reedite la novela, esto se corrige, pero ya. Pues fui una vez a dar una charla a mi ciudad, al Prat, y le conté esta anécdota a los alumnos para decirles que todos cometemos errores y que algunos son bien gordos, como este. Y les dije a los alumnos, bueno, pero en cuanto se haga una nueva edición del libro, lo corrijo. Y una chica de la primera fila, que es donde se suelen sentar cuando vas a un instituto, se sientan delante los buenos, no, nada contra los que estáis al fondo, pero se sientan delante los buenos y detrás los que tienen que tener a la profe ahí para que se estén quietos. Me levanta la mano una chica y me dice, pues yo no lo quitaría. Y digo, ¿y por qué? Dice, pues mira, porque esto es como tú escribiste en ese momento. Y eso eras tú en el 2006, pongamos, o en el 2007. Esa eras tú en el 2006. Si lo quitas, esto se perderá para siempre. Y pensé, pues es verdad. Pues lo dejo. Se reeditó el libro y está el gazapo. Porque pensé, es verdad. Y si quito el gazapo, además me quedo sin anécdota. Pues está muy bien. Hay que decidirse por estas cosas y por mantenerlas. Abrimos, si les parece, un turno de preguntas. Tenemos un micrófono para escucharnos aquí, sobre todo para los que escuchan por streaming, por eso utilizamos el micrófono. Preguntas, comentarios, cualquier cosa para añadir a esta conversación, para ampliar esta conversación. Seguro que hay un montón de cosas que están en sus mentes y se nos ha pasado. A mí se me ha pasado preguntar. Seguro que hay alguna cosilla que quieren preguntar. Tenemos aquí el micrófono, como decía. Sí, hay allí un brazo. Hola, Rosa. Hola. Como siempre, un placer oírte. Gracias. Bueno, has hablado de los secretos de las familias, ¿no? Y que eso tiene un papel importante en la novela. Y eso es, bueno, el secreto de las familias es una tradición antigua en la literatura, ¿no? Desde Dickens y su Skeleton in the Closet y todo aquello, ¿no? Que él mismo tuvo su secreto familiar importante, por cierto. ¿Has tenido algunas lecturas, no sé, que cuando has empezado a hablar de secretos de familia te venían a la mente y ahí has encontrado, ¿no?, un filón para hablar de esos secretos? ¿Alguna lectura que digas, bueno, pues esta? Pues no sabría decirte, porque claro, cuando me puse a trabajar en esta novela, leí, sí, hay varios libros, pero el que me viene primero a la mente, además me impresionó mucho este libro, es un libro de una autora francesa que se llama Delphine de Vigan, que, espera, como lo leí en alemán, el título era... No sé, es que no lo sé, yo lo leí en alemán, pero creo que se llamaba algo así como, ¿cómo lo tradujeron aquí? No se acabará la noche o no, pero es que en alemán le pusieron el título La sonrisa de mi madre, que es un título bastante desafortunado y que daba la impresión de que era una novela muy distinta a la que es, donde es una novela en la que ella lo que hace es contar, a partir del momento en que muere su madre, cómo va intentando averiguar cuál fue la historia de esta mujer que en los últimos años de su vida fue una persona tan desgraciada y tan triste, ¿no? A pesar de que ella, la foto que sale en la portada es la de una mujer bellísima, la de una mujer que sonríe en esa foto. ¿Y qué pasó con su madre? Y lo que ella va descubriendo es un libro en el que ella además cuenta lo que encuentra y en un momento dado cuenta el momento en el que tiene que detener la escritura del libro porque no sabe si lo que va a descubrir va a hacer daño a otros familiares suyos que van a leer esto, porque lo que descubre afecta a toda la familia, porque está descubriendo
Es una familia bastante extensa y está descubriendo cosas muy duras en sus averiguaciones. Ella conversa con otros parientes, encuentra material, va descifrando a su madre. Y ella misma hace esta reflexión: ¿hasta dónde quiero saber y quiero desvelar y a quién hago daño con esto que estoy escribiendo? Decide seguir escribiendo, pero esa reflexión está dentro del libro y ella continúa su escritura. Por desgracia es que no recuerdo el título en castellano, porque el título era... La novela es original en francés. Y esta novela para mí también fue clave por este tema de cuánto queremos saber realmente. O sea, todos tenemos secretos y todos tenemos derecho a tener secretos. En cambio, también tenemos una enorme curiosidad y queremos saber de la vida de los demás. Nos encanta saber de la vida de los demás. Y muchas veces nos ha pasado que cuando a veces hemos perdido a un familiar y hemos empezado a saber cosas a posteriori de esta persona que nos ha cambiado por completo la imagen de esta persona. Entonces, ¿hasta dónde queremos saber? Y este es uno de los temas centrales de esta novela, es lo importante que es, lo necesario que es no saber. A veces no saber, quererlo saber todo nos puede hacer mucho daño. Y eso es, los personajes están todo el tiempo moviéndose en esta tensión entre los dos polos y por eso creo que este fue uno de los libros más inspiradores. No sé si alguien tiene un móvil y puede encontrar el título, os diría el título. Ella se llama Delphine, escrito Delphine de Vigan, y creo que no se acaba la noche o... Nada se opone a la noche. Gracias. Nada se opone a la noche. Es un libro fascinante, intensísimo, muy duro, pero además maravillosamente escrito. Y después la autora escribió otra novela que se llama Basada en hechos reales, donde hace una especie de juego de ficción, donde es una autora que se llama Delphine de Vigan, que ha tenido mucho éxito porque escribió un libro sobre su madre y la familia ha sufrido mucho por eso. Pero ahí ya empieza a hacer un juego de ficción. Pero Nada se opone a la noche fue un libro para mí muy, muy inspirador. Seguramente lo difícil es parar de hacer preguntas, ¿no? Todo el mundo tenemos ese interés por conocer cosas de la familia, empezamos a hacer las preguntas y en qué momento dices, no, ya no puedo seguir por este camino porque seguramente voy a levantar polvaredas que no me interesan y que no solo a mí, al resto de la familia, por esta unión que tenemos con la familia, puede hacer daño. Y es una frase muy manida, pero de alguna manera aquí también ocurre. ¿El pasado siempre vuelve? Sí. Y más cuando uno se empeña en rescatarlo, o a veces pasa también en la novela que vuelve cuando no lo deseas y cuando no lo necesitas. Entonces sí que es cierto, el pasado siempre vuelve y nunca sabes de qué manera. Y esto es otro de los motivos, que es otro de los motores de la novela. Sí. Aunque piensas que has roto esos hilos que te unían a muchas cosas del pasado, parece que las gomas se tensan, pero vuelven a recuperar ese hilo de... Sí, es una imagen muy, muy acertada. Con el pasado. Tenemos así. El título efectivamente es Nada se opone a la noche. Gracias. Aquí, está así publicado. Gracias, muchas gracias. Sí, Nada se opone a la noche. Os lo recomiendo. Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, Nada se opone a la noche. Os lo recomiendo. Pues seguimos teniendo aquí el micrófono. Si no tenemos más preguntas, quizá podríamos ir ya terminando. Sí tenemos una aquí en la primera fila. Bueno, sí. Yo he leído el libro de La Luna y, bueno, me llamó la atención. Tratas el tema de la inmigración, que es un tema pues tan duro y tan real, ¿no? Y me llamó la atención que el personaje sea un hombre lobo, porque, o sea, me llamó la atención porque, claro, un tema tan real con un personaje tan ficticio, ¿no? Como la verdad es que te engancha en la obra y, bueno, bien, me gustó, ¿no? Pero me quedé con las ganas de preguntarte por qué hiciste esa mezcla, ¿no? De un tema real con el hombre lobo. ¿Por qué se te ocurrió meter ahí el hombre lobo? En La Luna en las minas. Pues porque
hacía tiempo que quería escribir una novela que contara lo que fue la emigración de los años 60 a Alemania, pero no quería hacer una novela realista al uso. Igual como quería hacer una novela de familia, pero no quería hacer una novela de familia estándar o estereotipada. Por eso lo mezclo aquí con elementos negros y en La luna en las minas con elementos fantásticos. Y me gustaba la idea de contar la historia de alguien que emigra a Alemania y la idea del hombre lobo, porque muchas veces se tiende a deshumanizar al que viene de fuera, ¿no? Le quitamos, consideramos que no tiene cultura, consideramos que no tiene maneras, lo consideramos que es sucio, lo vamos deshumanizando, lo vamos animalizando en la imagen que se va dando del emigrante. Y entonces pensé, el hombre lobo, porque el hombre lobo también representa en realidad la doble naturaleza del ser humano, ¿no? Tenemos esta parte humana y esta parte animal, que está dentro de todos nosotros. Entonces me gustó contar en esa novela, de darle esta figura de que el protagonista sea un hombre lobo, pero que nosotros nunca veamos al lobo. Nosotros vemos al hombre que migra porque tiene que irse a trabajar a una mina de carbón para que no le toque la luz de la luna, para evitar matar, para evitar todo lo que hace cuando se convierte en bestia, pero lo que vemos es el sufrimiento del hombre luchando contra su propia animalidad para no hacer eso. Y pensé que era una buena manera de contar la historia de la emigración dándole este giro y mostrándolo cómo a veces vemos al que viene de fuera como si fuera un animal, una bestia. Y lo junté con el tema del hombre lobo porque me parece de estos personajes fantásticos que ha creado nuestra imaginación a lo largo de los siglos, porque es una figura compartida por muchísimas culturas. En el fondo, cuando hablamos del hombre lobo estamos hablando de nosotros. Hay otras figuras que hablan de nuestros miedos, como los vampiros, pero el hombre lobo habla de nosotros y habla del miedo que tenemos de perder la racionalidad y que salga la bestia y no la podamos controlar. En el fondo es un tema que me interesa mucho, el tema de la locura, el tema de la pérdida de la racionalidad que también está presente en esta novela. Bueno, pues los tímidos pueden venir después a preguntar en persona, que a mí también me pasa esto. Seguramente vamos a ir terminando y así después tenemos esa oportunidad de hablar con mayor cercanía, y también la firma de libros con la que concluimos habitualmente estas charlas. Sí me gustaría, así 3 preguntas rápidas. ¿Con qué libro ha disfrutado Rosa Rivas últimamente mucho? ¿Con qué lectura? ¿Alguna lectura con la que haya disfrutado así recientemente? Pues muchísimo con una autora francesa que se llama Annie Ernaux y que un libro más bien autobiográfico que se llama Los años, que me ha parecido un libro excelente, y he vuelto a releer de Herman Melville, Bartleby, el escribiente, porque ha salido una edición preciosa en Navona Editorial, muy bien traducida, y es un libro que lo vuelves a leer y tiene otra nueva lectura, una novela corta fabulosa. Pero Los años de Annie Ernaux me ha parecido. ¿Los años de...? Se llama Annie. ¿Annie? ¿No? Annie, a ver si lo sé... bueno, confío en vuestros móviles para que encontréis cómo se escribe el apellido, pero se llama Los años, me ha parecido, os la recomiendo también. Bueno, la primera persona que lo encuentre, la primera persona, por favor, que avise. ¿Qué le preocupa a Rosa Rivas? Ay, muchas cosas, no sabría decirlo. La verdad es que me preocupan demasiadas cosas como para limitarlo a una sola. ¿Y un sueño? ¿Con qué sueña? ¿Qué le gustaría que pasara, que ocurriera, que le pasara a usted? Pues es que eso es demasiado personal. Hemos escuchado por aquí que haya gobierno. Bueno, pues parece difícil eso, no sé, a día de hoy por lo menos. Pues si les parece, cerramos aquí esta charla. Rosa Rivas, un placer, de verdad. Muchísimas un placer, gracias. El que hemos tenido leyendo este asunto demasiado familiar y sobre todo teniéndola aquí
hablándonos de este libro, de lo que se puede contar de este libro. La próxima ocasión, no se preocupe, guardamos la pregunta, la tendremos guardada como hoy este gazapo y le preguntaremos por qué ese viaje al País Vasco. Y prometo contestar. Eskerrik asko, hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.